Bendecimos y damos toda honra y toda gloria a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a la comunión de su Santo Espíritu que habita en nuestras vidas. Nos gozamos como iglesia del Señor y queremos enviarte un saludo a donde quiera que estés y como estés. Queremos decirte que Cristo te ama y que cualquier necesidad que estés pasando, cualquier problema, Dios tiene una respuesta y una salida y solución. Simplemente tienes que confiar en Él, abrir tu corazón y si no conoces a Jesús, invitarlo como Señor y Salvador de tu vida. Él vino para morir en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados y hacernos libres. Así es que dejamos este mensaje de libertad, que te pueda gozar en el nombre de Jesús y que Dios pueda suplir todas las necesidades que tengas. Enviamos este saludo a todos para que se gocen y deseamos que Dios te dé salida a cualquier necesidad que estés pasando. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a irnos a la palabra de Dios y terminamos lo que estamos predicando el domingo pasado y hablando acerca de el disfrute de la libertad de Dios. Hoy comenzamos o continuamos esto en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Y estamos hablando acerca de el disfrute de la libertad de Dios. Y la única manera de disfrutar la libertad de Dios, la palabra de Dios nos declara que solamente siendo hijos de Dios. Mucha gente en el mundo, no sé si usted ha escuchado esa expresión. No, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos hace una declaración que desde que el hombre pecó y cayó en desobediencia, la humanidad dejó de ser libre como para tener esa relación continua con Dios. Su desobediencia y su pecado en nuestros antepasados, Adán y Eva, hizo que la humanidad sufriera y tuviera un efecto a tal grado que la palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a todo el mundo, o sea, a toda la raza humana. Por la desobediencia de uno, todos recibieron una constitución como pecadores. Y el efecto y las consecuencias del pecado lleva a la humanidad a estar separado de su Dios y a morir, no solamente físicamente, sino en primer lugar, a morir espiritualmente. Romanos 3:23 y 6:23 habla que toda la humanidad está separada de la gloria de Dios. Al estar separada de la presencia de Dios, al no tener esa comunicación, ese contacto y esa dependencia, automáticamente el ser humano está muerto. La palabra en Romanos nos habla que estábamos muertos antes de venir a Cristo en nuestros delitos y pecados. Y que por esa razón, por el pecado, nosotros no éramos libres, ni tampoco éramos llamados hijos de Dios, sino que estábamos como esclavos y como enemigos de Dios. Así nos miraba Dios por causa del pecado. Hacía esa separación tan grande. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos dice que en su debido tiempo, en la voluntad y en el tiempo de Dios el Padre, Jesús el Hijo vino para morir como un ser humano. Y vino para morir no por sus propios méritos. Jesús no murió por y para Él. Jesús murió por causa de nosotros. Éramos nosotros los que estábamos separados y esclavizados del pecado. A tal grado, amados hermanos, que la palabra de Dios nos declara que éramos enemigos de Dios. Y usted sabe que alguien que tiene un enemigo no lo puede tratar como un amigo, sino que un enemigo sencillamente es un enemigo.
En otras palabras, puede haber guerra. Pero qué bueno que Dios no trabaja ni reacciona de una manera guerrera contra la humanidad perdida. Porque si no, hermano, ¿quién hubiese obtenido la salvación? ¿Quién? Porque ¿quién puede contra Dios? Nadie. Pero aunque no lo merecíamos, y la palabra de Dios nos declara que estamos muertos en delitos y pecados, y por naturaleza éramos enemigos de Dios, Jesús muere tomando nuestro lugar. Y muere por los que eran sus enemigos, que éramos nosotros. Pero lo que nos esclavizaba, amados hermanos, y nos separaba de Dios haciendo enemigos, es el pecado. Dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos separaba de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esa tradicional expresión, y algunas veces hasta en la religión que nos enseñaron anteriormente a nosotros, que dicen, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, porque si tus buenas acciones te pueden acercar a Dios, Dios no te puede condenar. Y hay gente que automáticamente se cree que es buena, simplemente por el hecho de que no hace cosas malas. Eso es lo que uno piensa, y eso es lo que religiosamente le han dicho. Los buenos, los que hacen cosas buenas, sencillamente van a ser salvos. Pero la palabra de Dios no nos declara que por hacer acciones buenas o malas somos meritorios de salvación. La palabra de Dios nos declara simplemente que dentro de nosotros hay una naturaleza que Adán nos heredó por su desobediencia y pecado, y nos vino a constituir pecadores delante de Dios. Y un pecador delante de Dios es su enemigo. Así que ¿cuántos alabamos y bendecimos al Señor? Los cantos que entonamos hoy hablan. Hay uno que tiene al estilo country music, de música country, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Dios nos ha dado libertad. Envió a su Hijo, y es su Hijo que nos dio la libertad. Es Jesús. Ahora, cuando Dios envió a Jesús para morir en la cruz del Calvario, vino precisamente, amados hermanos, porque Dios buscó a alguien que tuviera capacidad para morir. Y que tuviera, amados hermanos, la capacidad en su vida de lo que Dios demandaba en su justicia, para ver si realmente podía utilizarlo para que pagara el precio por los demás. Pero la palabra de Dios dice que Dios buscó un justo sobre toda la tierra y no encontró ni uno. Porque nadie se puede declarar por sí solo meritorio de que Dios realmente lo salve o lo libere. Dios tuvo que venir a humanizarse, cumplir con los requisitos de la demanda del Padre y tomar el lugar suyo y mío y podernos darnos la libertad que tanto necesitábamos. Ese canto de Marcos Barrientos, que Dios nos ha hecho libre, jamás nos debemos de cansar de entonarlo, porque es una gran verdad. Dios nos ha hecho libre. Por eso declaramos, libre soy. Si Él no lo hubiera hecho, nosotros no tuviéramos un disfrute de libertad. ¿Por qué estamos trayendo este tema del disfrute de la libertad de Dios? Porque el único que puede ser libre al hombre es Dios, amado. ¿Y libre de qué? ¿Cuál es la gran necesidad que teníamos según el canto de ser libre? ¿De qué? Del pecado. Y el único que pudo haber hecho esto es Cristo Jesús. Muriendo en la misma forma humanamente como usted y como yo, pero sin pecado. Espero que entienda estas cosas. Ahora, cuando venimos a Cristo, si ya Jesús pagó un precio por el pecado, si el Señor nos liberó, si ya estamos justificados delante de Dios,
La palabra de Dios dice que estamos santificados, justificados, que ya se pagó un precio porque dice que Cristo es nuestra redención. La palabra redimir significa pagar un precio. Que el que tiene la misma deuda o problema no lo puede hacer por sí mismo. Alguien tiene que venir a solucionarle. Pero Dios ya lo hizo a través de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchas veces ya estando como libres y la palabra declarándonos que somos hijos, y si hijos de Dios también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, no debemos de sentirnos privilegiados? ¿Por qué entonces hay muchas veces que nos sentimos cargados, atados, con grandes pesos? Y hay veces que ese peso o esa atadura son de las cosas que vivimos en el presente, o incluso puede venir del pasado que vivimos, que todavía nos está persiguiendo y que encuentra lugar en nuestra vida. Dios no solamente quiere que seamos libres físicamente. Dios quiere que seamos libres y que entendamos que Él vino a pagar un precio para que nos sintiéramos libres espiritualmente. Para que nos sintiéramos libres emocionalmente. Para que nos sintiéramos libres, amados hermanos, moralmente. Para que no estuviéramos cargados en una mente y en un corazón como que si no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, en las perspectivas de Dios, Dios ya lo hizo todo y lo puso en Jesucristo. Cristo nos ha hecho libres. Denle ese aplauso al Señor. No necesariamente tenemos que estar nosotros en una cárcel porque hayamos hecho algo malo. Sin lugar a dudas, como hijos de Dios, si cometemos algo malo, podemos ir a la cárcel. Eso es normal. Nadie está exento de las leyes humanamente hablando, ¿verdad? Si se rompe, vamos a tener consecuencias y efectos. Pero aunque no necesariamente muchas veces estamos en la cárcel, pareciera que estuviéramos prisioneros. Prisioneros de nuestras propias preocupaciones, de nuestras propias ansiedades, de temores, de miedos, de problemas familiares. Decía el domingo pasado que hay veces que queremos ver a la gente cambiada, pero no vemos el problema que tenemos nosotros de que Cristo nos transforme cada día. Porque no se trata de ver cambiado a la otra gente. Cristo no cambia, Cristo transforma. Y no se trata de la vida de nosotros, se trata de la manifestación y expresión de la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Cada día nosotros podemos vivir una vida y el disfrute de una vida de libertad plena en Cristo, o como que si nada hubiese pasado. Pero Dios no es el que falla. Somos nosotros quien debemos de estar muy atentos y abiertos a lo que la palabra de Dios nos dice, de que ya Dios lo hizo y lo puso todo en Cristo Jesús. Una cosa yo sí sé y he aprendido, y le doy un consejo, que he aprendido a ver y a absorber a mi alrededor todo aquello, amados hermanos, que me sucede, y a observarlo, verlo, oírlo, analizarlo y pedirle a Dios en oración, dame discernimiento, Señor, para saber que lo que me rodea, qué es lo que viene de ti y qué es lo que no viene de ti, qué es lo que realmente está en tu voluntad y te agrada y qué es lo que no está en tu voluntad y te desagrada. ¿Para qué? Para no cargarme, hermano, si Cristo me hizo libre. Pastor, pero es que yo no puedo ya con mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, al hijo, la hija, la nieta, lo que sea, ya no aguanto. Déjeme decir una cosa, Dios no nos ha llamado para resolver problemas de los demás. Si lo podemos hacer y está en nuestro alcance, gloria a Dios, pongamos nuestro granito. Pero nosotros, aunque Cristo nos ha hecho libres, no podemos cambiar el mundo. Ni siquiera el mundo de nuestro alrededor. Y me refiero
Hay veces que es la misma familia. Y hay veces, amados hermanos, que no somos nosotros, aunque intentemos resolverle las cosas al mundo de alrededor nuestro y aún a nuestras propias familias. Porque podemos buscarlo, el querer solucionar o hacer los cambios. O hay veces que más bien nos van a buscar a nosotros. Y en ambos aspectos hay que estar preparado para no dejar que la vida de libertad y el disfrute que uno sabe en Cristo Jesús, amados hermanos, se pierda. ¿Cómo está tomando usted su vida todos los días? ¿Nos han alcanzado tiempos de mucho agite? ¿De mucho corre-corre? ¿De mucha preocupación? Yo no estoy hablando en este mensaje de que no hay que ser responsable en cuanto a trabajar y suplir necesidades. No, eso tenemos que hacerlo. Pero hay que hacerlo en la fuerza, en la dirección, en la sabiduría, en la aprobación y en la gracia del Señor. Y hay que disfrutarnos. Si usted no está preparado en el disfrute de la paz, el gozo y la justicia y la verdad de Dios, con solo andar manejando muchas veces, alguien le va a pitar a usted. Y va a tratar de sacarlo de quicio. Se va a enojar con usted. Mire, hermano, ¿cuánta gente no ha muerto en el expressway? Porque alguien le pitó o se le aceleró y peleando ruta o salió uno y boom, boom, ahí terminó todo. Porque estamos en un mundo cargado, un mundo acelerado. Mas sin embargo, para los hijos de Dios no debiera ser así. Diga, una vida de libertad. Porque Dios ya pagó un precio. Y si nosotros en esta tierra no podemos solucionar muchas cosas, entonces lo que hemos de hacer es dárselas a ¿quién? Al que todo lo puede. ¿Y quién es el que todo lo puede? Voltea a verse, hermano, dígale, Cristo Jesús. En tu vida, en mi vida, todo lo puede. Esta semana yo tuve cierta lucha en mi trabajo con un compañero de trabajo. Un muchacho que está teniendo una actitud terriblemente rebelde, soberbio. Y por nada él explota. Por nada. Pero yo estoy ahí en una atmósfera. Entonces yo lo que hago, Señor, yo ato esta atmósfera y esta actitud de violencia, de altivez en este joven. Y le digo, Señor, ten misericordia de él. Como trabajador y compañero, yo lo que hago es ser sabio y prudente en limitarme a hablar y hacer lo mío. ¿Me estoy dando a entender? Porque los hijos de Dios, hasta para ir a un trabajo, hay que saber discernir la atmósfera que te va a rodear. Pastor, no sé qué hay humo. No me refiero al polvo, al humo, al cigarrillo. No, me refiero a la atmósfera de los pensamientos y de las intenciones de los corazones de las personas que te rodean. Y sobre todo si no tienen a Cristo, hermano. Eso es terrible. Porque no tienen a Jesús. Esa atmósfera no es fácil, es tediosa. Esta semana yo tuve mi lucha. Pero perdí mi libertad. No, mi hermano, yo no la pierdo. Yo adoro al Señor y lo bendigo. A pesar de, yo lo que hago es atar. Yo lo que hago es orar y ponerle en las manos del Señor. Ya, eso es todo. Y sigo haciendo mi trabajo. Tranquilo. Diga, el disfrute de una vida de libertad. Hay que saberlo hacer. Pero dejando permitir a Cristo como el Señor, Dios y Salvador de nuestra vida. Si no, tus pensamientos, tu corazón, el corazón, hermano, va a fallar. El cerebro va a fallar. Los intestinos, todo va a fallar. Porque es una presión terrible. Nos cargamos. Y no estoy hablando físicamente. No, lo físico viene a ser alterado y como consecuencia vienen enfermedades físicamente también. Pero es porque hay una carga mental, emocional, moral, psicológica. Una carga en el corazón. Los sentimientos que son buenos pueden ser alterados. Las emociones. Si no sabemos aprender lo que Dios nos ha dado en Cristo, el mundo nos va a batir. Y nos puede hasta derrotar. Pero a pesar de los pesares, la palabra de Dios nos da ejemplo y testimonio de que Dios es todopoderoso para hacernos vencedor. Dígale a su hermano, no eres hijo del mundo.
Dile, no eres esclavo del pecado, porque Cristo ya pagó un precio por el pecado. Diga, no tienes que ser esclavo de la mentalidad, de las malas intenciones o de los pensamientos de las personas que te rodean. Si alguien no tiene a Cristo y puedes hablarle de Jesús para que sea libre, háblale de Cristo para que sea libre. Pero si te rechaza, bendícelo y ora por él. Sigue tú libre. Tu mente, tu corazón, todos nuestros sentimientos y emociones, hay que aprender a depender de Jesús y dejar que Cristo fluya. Si no, hermano, olvídese. De nada sirve entonces tener un encuentro personal con Cristo. Mientras estemos en el cuerpo y en la tierra, la vida es una guerra. Y hay veces que no es de puño. No, la guerra es espiritual. Por algo la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales en las regiones de maldad. Contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra demonios, contra el mismo infierno, aunque no lo vemos, amados hermanos. No, el diablo no usa a los animales tanto, usa otra mente, otros seres humanos, porque él tiene su simiente en el mundo, para tratar de perjudicar la libertad plena que Dios nos ha dado, número uno, espiritualmente. Porque la carga más grande que nos separaba y nos hacía enemigos de Dios era el pecado. Y ya Cristo pagó por el pecado. Pablo dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y pone la lista. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada. Ni cuchillo, ni muerte, nada. Y por todo y para todo, decía el apóstol, estoy preparado. Cuando le anunciaron, Pablito, te toca. El Espíritu, si usted lee el libro de Hechos, va a leer ahí que dice Pablo, mis amados, el Espíritu me muestra que a donde voy a ir, pero ya no voy a regresar. Ya no van a ver mi rostro. Es última vez. Y si nota ahí en el libro de Hechos que los hermanos lo abrazaban, lo besaban y lloraban por él y no dejaban, y no querían que se fuera. No, tengo que irme. Pero estaba despidiéndose. El Espíritu Santo le estaba indicando que era su último día. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. ¿Iba triste? No, hermano. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Lo único que me espera es, ¿qué cosa? La corona de justicia que me espera, que el buen juez justo y misericordioso y fiel me tiene preparada a mí y a los que creen y esperan en él. Denle ese aplauso al Señor. No es fácil muchas veces las cosas que suceden en la vida, hermano. No es fácil. La única plenitud de libertad va a ser cuando la gloria del Señor venga. ¿Sabe quiénes dice Eclesiastés que son más felices? Los que están en la tumba que los que seguimos vivos. Lee Eclesiastés para que vea cómo miró el panorama Salomón. Y cierto, ahí en la tumba, el que está ya muertecito, mira ahorita los que aplastó este puente, los que aplastó, ya no están, este mundo ya no va a tener preocupación de nada de este mundo. Pero esperamos, yo espero que los que murieron ahí hayan estado preparados, que son, no lo sabemos nosotros. Pero ya no está en el ajetreo, en el corre-corre, en la preocupación, en la presión, nada de eso. Pero mientras tanto, ¿podemos disfrutar de una libertad? Sí, podemos hacerlo. Pero hay que dejar que Cristo trabaje. Dígales, hermano, somos hijos de la libre. Y de eso vamos a hablar ahorita para resumir. No somos hijos de ninguna esclava. Leemos Gálatas, capítulo 4, 21 al 31. Lo resumimos porque el domingo pasado lo quedamos aquí. ¿Estamos listos, Mari? Gálatas capítulo 4, versículo 21, lo leemos. Dígales, hermanos, Dios nos ha llamado para ser libres. Aleluya. Leemos hasta el 31. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham? Al principio tenía una buena esposa y excelente esposa Abraham, ¿sí o no? ¿Cuál es el nombre de ella? Sara, ¿verdad? Aleluya. Pero también tenía en aquel tiempo, de acuerdo a la cultura,
la mujer podía tener muchas siervas como esclavas, sujetas a ella. La esclava es una esclava. Ella simplemente hacía lo que su señora o su señor le decía, punto, nada más. La historia nos dice que Sara no podía tener hijos porque era estéril. Ahora, note que era estéril, pero esa esterilidad Dios la sabía y la conocía y era con propósito. El propósito es que Sara, Dios le dio una promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, pero que ese hijo tenía que nacer de Sara. ¿Por qué de Sara? Porque Sara era la legítima esposa de Abraham. Como esposa, Sara no es una esclava. ¿Quién dice que una esposa que está sujeta a su esposo es una esclava? No, es su esposa, es parte de él. Ella es dueña de todo lo que tiene su esposo y es libre, es su esposa. Pero la esclava, en este caso Agar, su sierva, no era libre, pero era su sierva. Hubieron dos errores. Número uno fue de Abraham, porque Dios le había hecho la promesa a Abraham como cabeza del hogar que le iba a dar un hijo. Ese hijo, la palabra de Dios lo declara que era hijo de la promesa. ¿Por qué hijo de la promesa? Porque iba a venir bajo una promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Pero esa promesa estaba sujeto ¿a qué? Estaba sujeto al tiempo, al momento y a la voluntad, no de Abraham, sino del que había hecho la promesa. ¿De quién? De Dios. La promesa abarcaba ¿para quién? A Abraham y a Sara. Entonces, la falla número uno fue de Abraham. Y número dos fue la exigencia de Sara. Que como ella no podía tener hijos por su esterilidad, se desesperó. Ella quería tener su bebé. Entonces se desesperó y convenció a Abraham y le dijo, mira Abrahamcito, yo tengo a Agar, la egipcia, la esclava, es mía. Yo te doy el permiso que la uses, te la voy a dar. Duerme con ella, etc. Usted sabe toda la historia, ¿verdad? Ahí estuvo la falla, porque Abraham pudo haberle dicho, mira Sarita, mi amor, si bien es cierto, tú me das la libertad y yo puedo andar por esos rumbos y echar una canita por ahí, pero él pudo haberle dicho, mira, pero la legítima eres tú. Pero vamos a olvidarnos de nosotros dos como matrimonio. Mira, Dios ha hecho la promesa. Y ese niño no puede nacer de otro más que de tu vientre. ¿Pudo haberle dicho eso a Abraham? Claro que sí. ¿Y eso qué significa? Que mantenía ¿qué cosa? Su fe, creyendo en Dios. Pero la fe de Abraham no era madura todavía. No había crecido, no se había desarrollado. No era fuerte la fe de Abraham. Y en su flojera Abraham, yo no sé si deseaba la criada, ¿verdad? Porque esa cuestión no es fácil también. Ni corto ni perezoso, el hombre dijo, aquí vamos. Y usted sabe que ya vino Ismael. Pero Ismael no representaba la voluntad de la promesa de Dios hecha al matrimonio. Pero la palabra de Dios nos declara algo. Que Dios siempre tiene propósito, ¿verdad? Aún hasta para Ismael y para Agar. Entonces aquí leemos algo con respecto a estas dos mujeres que representan dos pactos. Dice, díganme lo que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído de la ley? Cuando habla la palabra de Dios acerca de la ley, ¿vivió Abraham y Sara en los tiempos de la ley? No, porque todavía no había dado Dios la ley, hecha en 10 mandamientos y muchas otras cosas más. Se las dio a su descendencia cuando ella era una nación. Ya Abraham, ni Isaac, ni Jacob estaba. Pero su descendencia estaba y esos recibieron la ley. ¿Sí o no? Ahora, ¿para qué Dios da la ley a la nación de Israel? ¿Para qué la da? ¿Para qué? Simplemente la palabra de Dios dice que la ley fue añadida por causa de ¿qué? Del pecado. O sea, por causa de las transgresiones. ¿Qué es lo que hace la ley? Demandar. ¿Y qué es lo que hace esa demanda? No hagas esto, no hagas aquello, no mentirás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Muchas cosas por ahí. ¿Y quién pudo cumplir esas cosas? Y la palabra de Dios dice que por obrar la ley, nadie podía ser justo delante de Dios.
Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo a través de la ley? Número uno, descubrir el pecado que internamente tiene cada uno y que está ahí. Lo descubre y lo despierta, y cuando se hace, la ley está lista para no solamente para descubrirlo y avivarlo, sino ¿para qué? Para castigarlo. Entonces, lo que era bueno, dice el apóstol Pablo, y lo que era santo se convierte en un látigo. Viene a esclavizar. ¿A quiénes? A los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque bajo la ley nadie pudo justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie la pudo cumplir a su plenitud. Pero hubo alguien que sí la pudo cumplir. Y solamente fue Él, Jesucristo. El efecto de la ley no era malo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, es que nadie puede ser justificado por medio de la ley porque nadie puede cumplir la plenitud. El propósito de la ley era traer a los israelitas a la fe de Jesús. Cuando Cristo viene y se hace hombre, muere como un cordero, pero cumple toda la demanda de la ley. Mediante ese cumplimiento de la demanda y su muerte en la cruz del Calvario, todo eso es procesado y sucede en la vida de Cristo mediante la ley, porque la ley demandaba que alguien tenía que morir por la humanidad. O sea que la ley, por una parte, declara el pecado y nos maldice porque nos mete como a ser esclavos, pero también tiene un propósito de llevarnos a entender de que el único que la puede cumplir para luego aceptarlo por la fe y acreditarnos el efecto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario es Jesús. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos perdonados y salvos por la fe en la gracia de Dios. O sea, el regalo que Dios ha dado a nosotros y se llama Jesucristo. En otras palabras, lo que usted y yo hagamos de nada sirve, sea bueno o malo. Solamente Dios puede libertarnos, darnos el gozo y la paz necesaria. Entonces aquí hay dos cosas que representan estas dos mujeres. Uno era esclava, ¿sí o no? Pero daba luz. Entonces los hijos que ella dio, porque la descendencia de Agar estaban sujetos ¿a qué? A una esclavitud, y representan a la nación de Israel que iba a estar esclava bajo la ley. Y ellos perseguían y querían de estar delante de Dios como justificados, impulsados, buscando su propia justicia al cumplir la ley, pero nadie lo pudo hacer. Se volvieron tan tercos que en el capítulo 8 de San Juan, el Señor les dijo a ellos, estando sus discípulos ahí: si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad, que es Él, el Hijo, los va a hacer libres. Si ustedes no creen a mis palabras y no permanecen en mis palabras y no creen en mí, ustedes van a estar siempre esclavizados y van a morir en su pecado. Tienen la necesidad de creer en mí y aceptarme. Pero ¿qué hacían los judíos? Su mejor tesoro, ¿sabe cuál era? Para justificarse y aún para no reconocerlo como el Mesías y la solución y la salida de la esclavitud del pecado. ¿Sabe cuál era? La ley. Ellos decían, no, espérate un momento, Jesús. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces creyeran en mí y me aceptaran como la verdad de Dios y como el Mesías, para hacerlos libres. Pero como ustedes no creen en mí y rechazan mi palabra, entonces ustedes van a morir en su pecado. Y van a morir en los deseos suyos propios, haciendo la voluntad de vuestro Padre. Y le decían, no, espera un momento. Nosotros tenemos un solo Padre y es Dios. Y descendemos de Abraham. Y Jesús les decía, espera un momento, no. Yo vengo del Padre de Dios. Si ustedes fueran descendientes de Abraham, creyeran en mí, porque Abraham vio y creyó en mí y me disfrutó. Jesús les estaba diciendo, cuando Abraham tuvo el encuentro personal con Melquisedec, usted ha leído la historia,
de Abraham con Melquisedec. Melquisedec, ¿quién era prácticamente en el antiguo pacto? Jesús. Entonces Abraham sí entendió y conoció a Cristo mediante Melquisedec y lo aceptó y lo adoró y hasta le dio los diezmos. Todo eso está escrito ahí. Jesús les dijo, ustedes son esclavos y si no creen en mí, nunca van a ser libres. Porque no es por la ley que uno puede justificarse. Dígale a su hermano, no es por ser bueno ni malo, no es por intentar cumplir una ley que uno es libre, sino simplemente por la justicia de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y es lo único que nos puede limpiar y perdonar de nuestros pecados, el sacrificio y la sangre del Cordero de Dios. Y hasta ahí llega la ley, porque el único que puede cumplir a plenitud la ley es Jesucristo. Y el ser humano, el Hijo de Dios, debe entender de que el fin de la ley es, y se resume en dos cosas. Número uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, amar al prójimo como a sí mismo. Por eso leemos lo siguiente. Porque escrito está, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava. ¿Quién era la esclava? Agar. Y tuvo hijos. Pero los hijos el hijo de Agar no era conforme a la voluntad de Dios, sino que representa la voluntad y el deseo humano. ¿Estamos entendiendo? Dice, el otro de la libre. ¿Se refiere a quién? Diga conmigo, a Isaac. Porque ¿cumplió Dios la promesa? Aunque Sara le dio a Agar, a Abraham, y este falló también porque su fe fue floja, y vino Ismael, de todas maneras, en su debido tiempo y momento, ya casi bien viejitos, y como dicen, a punto casi de morir, Dios permitió que Sara diera luz. ¿Y vino quién? Isaac. E Isaac sí estaba de acuerdo a la promesa y a la voluntad de Dios. Isaac no nació de la esclava, nació de la legítima esposa, nació como un hijo libre. Mientras que Ismael nació como un hijo, pero no de la legítima esposa. Nació como un hijo, pero de una esclava, por lo cual él era un esclavo. Dice, porque escrito está, pero el de la esclava se refiere al hijo. Pasemos ya, Mari. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Lo pone como un ejemplo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar representa el monte Sinaí, a donde se le dio a la nación de Israel, ¿qué cosa? La ley. En Arabia. ¿Y corresponde a quién? ¿A quién representa? Geográficamente a la Jerusalén actual. O sea, al pueblo israelita que tiene promesas. ¿Tienen promesas de salvación los israelitas? ¿Tienen promesa de liberación todavía los israelitas? Sí lo tienen. Y les va a llegar su turno y su tiempo. Mira, amados hermanos, bendiga a Dios porque el tiempo es de nosotros como gentiles para la salvación y la libertad. Si usted no aprovecha este tiempo, llegará el momento en que el tiempo de los gentiles se va a cerrar. Y la iglesia va a tener su límite. Entonces podemos decir que Cristo va a aparecer con poder y gloria, como dice la palabra. De ahí los únicos que van a ser rescatados y que se les va a abrir los ojos del entendimiento para salvación plena, pero no mediante la ley, sino aceptando a Jesús como el verdadero Mesías. Eso a los israelitas. Esa promesa está ahí todavía. Pero para nosotros no, ya nosotros somos libres. Pero no estamos representados en Israel. ¿Sabe que hay muchos hijos de Dios que conocen la gracia? Que los hace ser libres por la fe en Cristo. Y se quieren volver judíos mesiánicos. Se quieren volver a la ley. Se quieren volver a esclavizar. Se quieren volver, como dicen, israelitas. A mí me encanta Romanos. Porque Romanos dice Pablo, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino todo aquel que está y desciende en el Hijo de la promesa, en Isaac, son los libres. Son aquellos en los cuales Dios ha operado por medio del Espíritu Santo una operación de salvación interna en el corazón. Los que son verdaderamente hijos de Dios y se conocen como judíos. Porque la palabra judío significa alabanza. ¿Para qué Dios nos hizo libres? ¿Para qué Dios te hizo libre? ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. O sea que aunque no nacimos en Israel, espiritualmente sí somos judíos, porque somos para alabanza de Dios.
Amos, hermano, y dice, seguimos. Porque Agar está en el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con su hijo, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, o sea, a la Sión celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya, sigamos. Porque escrito está, regocíjate. Esto se refirió el profeta Isaías en el capítulo 54, hablando y profetizando con respecto a Sara. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de ¿qué? De la desolada. Se refiere a Sara, que la que tiene marido, o sea, que la que puede dar a luz. ¿Por qué? Porque Sara no representaba a la nación de Israel actualmente sujeta a la ley, porque no creen en Jesús. Se sabe que los israelitas todavía, en su mayoría, no quieren aceptar que Jesús ya vino y que es el Mesías verdadero y que ya murió. No, ellos están esperando un Mesías y están preparando, de acuerdo a la ley, levantar el templo de nuevo, que no existe, pero lo van a hacer. Sin embargo, Dios lo va a permitir porque todavía tienen que aguantar mucho esa pequeña nación ahí. Y el diablo y el anticristo se va a aprovechar. Todo eso está en la palabra. Pero nosotros ya hemos conocido a Dios y Dios nos ha conocido a nosotros y nos ha dado plenitud de libertad. No hemos nacido de Agar para ser esclavos, sino hemos nacido, amados hermanos, representados en Sara. Por eso dice, regocíjate, oh estéril. ¿Por qué? Porque Sara representa a la iglesia. ¿Y de dónde son los hijos de Dios? ¿Por voluntad humana o por voluntad de Dios? ¿Cómo nació Isaac? ¿Por voluntad de Sara y de Abraham o por voluntad de Dios? San Juan capítulo 1 dice, mas a todo aquel que le recibió, que pudo creer en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esto no es por voluntad humana, sino proviene de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de lo alto. Diga, somos hijos de lo alto. Somos hijos de la promesa. Estábamos incluidos, amados hermanos, en los tiempos en que nacimos. Usted mismo no sabía en qué tiempo. Algunos han nacido en el siglo XXI, pero muchos nacimos en el siglo XX. En otras palabras, estamos modernamente nuevecitos. No sabía dónde usted iba a nacer, pero ya en el plan eterno de Dios, Dios sabía que usted no iba a pertenecer a este mundo. Aunque estamos en un cuerpo como humanos, Dios sabía que nuestro corazón iba a responder a la promesa y a la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo para ser salvos y libres y ser su iglesia. En otras palabras, la iglesia no nace en la tierra. La iglesia nace en el corazón de Dios y está representada en Sara, la libre, que aunque no podía parir físicamente, había un hijo que tenía que venir bajo la promesa y la voluntad de Dios. Y esos son los libres verdaderamente. Diga, somos hijos de la promesa. Igual que Isaac. Isaac no nació como Ismael para ser esclavo. Isaac nació para disfrutar plenitud de libertad en todo. ¿Usted ha leído la historia de los tres? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Note la gran diferencia que hay en el que está en medio. Note, lea bien. Yo me admiro, amados hermanos, cómo llevó la vida Isaac. Isaac no hizo absolutamente nada más que disfrutar la vida. Abraham se encargó de abrir agujeros, pozos para el agua, porque era difícil. Abraham que anduvo para arriba y para abajo con él. Él es el que tenía que lidiar con Dios y Dios con él. Cuando muere Abraham, todo lo que tiene Abraham, dice que le dio algunas cositas a Ismael y lo despachó porque Ismael creció. Y como Isaac era más chiquito, lo molestaba. Y la mamá, Agar, se le olvidó que era esclava y empezaba a martirizar también a Sara como la legítima esposa. Se le subió el humo a la esclava y se creía legítima esposa de Abraham. Y entonces Sara un día dijo, mira Abrahamcito, yo metí las de andar y tú también. Pero esta esclava y su hijo, yo no los quiero aquí. Y entonces Abraham, pero Sara muchacha, si tú tuviste la culpa, mira, y ahora el muchacho está ahí y es mi hijo también. Porque ese corazón de papá era fuerte en Abraham.
¿Usted cree que Abraham no amaba a Ismael? Claro que sí, lo amaba y lo amó. Y imagina que lloró. Pero Dios escucha la voz de Sara y le dice, oye Abraham, escucha la voz de Sara y haz como ella te dice. Porque el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Aleluya. Amados hermanos, nosotros tenemos una herencia. Una herencia que no entendemos muchas veces, no como esclavos, sino como hijos libres. Mientras venga la gloria del Señor en esta tierra, pase lo que pase, aprenda a disfrutar la libertad que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Van a pasar muchas cosas, feas o malas. Van a pasar, van a seguir aconteciendo en el mundo. Eso póngale el cuño, como dice el cubano. Pero mientras no se cumple el propósito de Dios en nosotros, no hay nada que nos va a arrancar la vida en esta tierra. Ni terremoto, ni huracán, ni nada. A mí me encanta porque David decía, aunque la tierra tiemble y aunque los montes se muevan y se echen sobre lo más profundo de la mar, yo estaré tranquilo. Si vienen ejércitos contra mí, yo me voy a plantar tranquilo. Dios me va a hacer mis pies como de cabro. Voy a correr, voy a saltar los muros. Nadie me va a hacer nada. Porque David, aunque lo perseguía Saúl para comerlo vivo y como sea, nunca vivió como esclavo. Vivió como dependiente de Dios. Adoraba a Dios. David le llamaban el dulce cantor de Israel. Aún no había sido ni ungido cuando ya Dios trataba con él. Venía un león y un oso a quererle comer las ovejas, pero en un momento, ahí estaba Dios con él. Al oso y al león le arrancaba la oveja y lo mataba. Los demás israelitas ni sus propios hermanos no sabían lo que pasaba en la vida de este joven. Pero él y Dios sí sabían. Tenía una vida de libertad. A pesar del sufrimiento y todo, vivió como libre. David aprendió a amar y adorar a su Dios y a confiar y a depender de Él. Dígale a su hermano, tenemos que aprender hoy más que nunca a depender de Dios. Dígaselo. Pon tu fe, pon tu confianza, espera en Dios. Puede hacer que lo que te rodee no sea tan favorable. No, aprende a confiar y a entender que somos hijos de la libre, que somos hijos de arriba. Que aunque estamos en el mundo, como dijo Jesús, no somos del mundo. Como yo, Padre mío, no soy del mundo. En tu nombre, guárdalos. A todos los que me diste, guárdalos, así como yo los guardé en el mundo. Amados hermanos, nuestra vida está en el Señor, guardadas y escondidas. Cristo es nuestra vida. ¿Podemos tener un disfrute de la libertad de Dios en nuestra vida? Sí, a pesar de todo lo que pueda acontecer. ¿Por qué? Porque sencillamente quien lo ha hecho todo a favor nuestro y en plena libertad y victoria es Jesús. A nosotros. Nunca intente hacer las cosas a su manera, sobre todo ahora como hijo de Dios. Porque lo que usted no pudo resolver antes en su propia vida y en la de los demás, mucho menos lo va a hacer ahora en Cristo. Lo que podemos hacer ahora en Cristo es vivir una vida libre en Cristo y ayudar a los demás con el testimonio y ejemplo. Que vean en nosotros la libertad que hay, que se llama Cristo Jesús. Es la única manera que podemos ayudarlos. Hasta que el Señor los traiga en su tiempo y momento y voluntad. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aleluya. De manera, hermanos, dígales a su hermano, de manera, mi hermano, mi hermana, dígales, de manera, mi hermana, niñas preciosas, todos ustedes, amados míos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El hijo de la esclava fue sometido
representando a la nación de Israel, a la esclavitud de la ley. Y ellos quisieron vivir su vida bajo la ley, sin darse cuenta que la ley más bien los ponía en maldición, porque nadie podía cumplir la ley. Que Dios ayude a Israel todavía y lo saque, igual que saque de la ignorancia y de las tinieblas a muchos que no conocen a Jesús, para que sepan que la plena libertad y el disfrute solamente está en Jesucristo. No es otra cosa. Aquí no predicamos religión, aquí predicamos una conversión, aquí predicamos una relación, aquí predicamos y vivimos un estilo de vida. Aquí predicamos y decimos lo que Dios ha hecho en y a través de Jesucristo. Simplemente nos gozamos porque somos vasos de honra y de gloria. Dígale a los hermanos, disfruta a Cristo y deja que Él haga. Déjalo que Él haga. Déjalo que Él se desarrolle. Cristo es nuestro todo. Aleluya. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay muchos que no se dan cuenta que Abraham todo el tiempo vivió como extranjero y peregrino. Hebreos 11 habla de varios personajes y de uno de ellos especialmente es Abraham. Pero él dice que él vivió aún en la tierra prometida, a la cual Dios le había dado a él y a su descendencia. Vivió como ¿qué? Como alguien que fue a levantar un mall, un enorme hotel, 7 estrellas. Y dijo a Abraham, gracias Señor porque me sacaste de Ur de los Caldeos. Qué tierra, Señor. Bueno, ya me la diste, ya llegué aquí. Aquí siembro todo y aquí disfruto la vida y aquí me quedo. No, hermano. Entró y salió y nunca disfrutó la tierra prometida. Vivió como extranjero y peregrino. Él, Isaac y Jacob. Pero había algo. Dice que él entendía que había una ciudad mejor, la cual era su objetivo. Y no estaba en la tierra, sino, aleluya, en el trono de Dios. Abraham entendió lo que era la plenitud de la libertad, que no estaba en la tierra sujeta y esclavizada al pecado del hombre, sino en la única ciudad que no tiene arquitecto humano, sino cuyo fundador y creador se llama Dios. Ahí tenía su mirada y su corazón. Él vivió, amados hermanos, como libre. Por eso entró y salió a la tierra prometida y no le importó si la habitó para siempre, porque él sabía que su mirada y su corazón estaba en la ciudad celestial. Aunque Jerusalén representa la Sión, esta está en esclavitud, aquella es libre. Allá jamás hay pecado ni habrá pecado, y representa a la iglesia que es libre. De manera que no somos hijos de la esclava. Hay muchos predicadores incluso. Usted ha visto esas grandes excursiones que hacen en Israel. Yo quisiera ir a Israel a conocer y disfrutar un tiempo. A mí no me molesta. Egipto, yo quisiera ir, la verdad que sí. Y yo creo que usted también. No hay nada malo. El problema es que hay muchos que incitan a ir a Israel. ¿Sabe para qué? Como para tener un despertar y un encuentro nuevo con Dios. Y sentirse libres. Porque va a visitar la tumba de Cristo, el huerto, el Getsemaní, y donde pasó el Señor. Y amados hermanos, ahí eso se le llama todavía tierra, amados hermanos, se le llama entre comillas tierra santa. Ahí no hay nada santo. En la tierra humanamente no hay nada santo, todo está contaminado. Ahora, ¿podemos ir para disfrutar Israel? Claro que sí. Y ver las cosas que se han hecho, porque hay que admirarlo, la sabiduría y todo. Y están en un pueblo bajo la promesa de Dios, pues son bendecidos. Pero nadie puede ir a Israel para nacer de nuevo. Simplemente se necesita creer en Jesús donde quiera que esté para ser libres. No es el hecho de ir a Jerusalén o a Israel que te va a hacer más espiritual. Y los que nunca pudieron ir a Israel, entonces ¿qué? Bendito sea el Señor eterno que Cristo murió por todo el mundo, por las familias de la tierra. Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Australia, África, todo el mundo. Cristo murió para darnos libertad. Somos hijos de la libre. Bendito sea el Señor.
¿Usted entiende esta predicación y enseñanza? Levante la mano para que vea Dios lo que nos ha dado. Terminamos aquí, porque en Gálatas capítulo 5 nos habla y nos recomienda algo muy importante, la palabra de Dios. Dígale a su hermano, lee esto con el corazón, porque esto es lo que Dios, verdaderamente Dios nos ha dado. ¿Cuál es el consejo? El apóstol Pablo sigue hablando a los Gálatas, porque esta iglesia en Gálatas tenía un problema. El evangelio había sido presentado en la plena libertad al haber creído por fe ¿a quién? En el sacrificio de Jesús. Pero se mezclaron muchos tratando de traer ¿qué cosa? De imponer los ritos de la ley. Y ya estos habían confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero se entraron muchos judíos para tratar de engañarlos y someterlos también ¿qué cosa? A las obras de la ley. Y ellos estaban siendo engañados. Y Pablo se molestó por eso. Porque si ya Cristo había sido presentado, crucificado, sepultado y resucitado, es más que suficiente para ser libre. Y si ellos se aceptaban a aquellos que les iban a dar la ley, lo que estaban haciendo era sacarlos de la gracia para meterlos ¿a qué? A una esclavitud. Porque ¿quién puede ser libre y justificado delante de Dios mediante la ley? Nadie. Solo Cristo nos puede libertar, hermano. Usted ve muchas veces que aquí las leyes humanas, porque todo lo que es las leyes a través de gobiernos humanos, para que haya un orden en el ciudadano en cualquier nación, ¿de dónde crees que proviene? ¿De dónde? De la palabra. No hay ninguna ley humana que no se salga. Todo está proveniente de los 10 mandamientos y de todo lo que Dios le dio a la nación de Israel. Gloria a Dios por esa ley. Pero vea usted que ni los mismos policías, que son los que deben de esforzarse por cumplirla, los mismos la violan. Usted ha visto que hay policías que les sale sobrando y hacen lo que quieren por ahí. Yo me admiré un día, creo que en la I-75. Iba sonado un policía a una gran velocidad, pero sin motivo. Lo siguió otro, una mujer que era el sheriff, lo siguió. Y un policía paró a otro policía y le puso el ticket. ¿Sabe que a esta mujer la admiraron y la alabaron? Porque ella como superior miró que el policía iba sin causa, bien sonado, hasta podía causar un accidente. Y lo siguió y lo paró y le puso el ticket. Bien raro, ¿verdad? Pero a esa mujer hay que alabarla. Porque ella sí está viendo el aspecto de lo que es la ley. Y todos, amados hermanos, tarde o temprano, metemos las de andar. Bendito sea el Señor que nos ayuda a ser libres y a entender que Cristo nos ha hecho libres para ser respetuosos. Amén. Para ser cautelosos. No para cargarnos, para respetarnos, para amarnos, para soportarnos, para vivir una vida libre, llena de amor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto les decía, ¿por qué? Porque aunque ya Cristo había sido presentado, ellos estaban siendo engañados, queriendo hacer ¿qué cosa? Las obras de la ley para justificarse de nuevo delante de Dios. No, mis amados, Cristo es todo para nosotros. Y leemos del 13 al 15. Porque ustedes, hermanos, ¿a qué hemos sido llamados? A libertad, ¿verdad? Solamente que no uses esta libertad que Dios nos ha dado en Cristo como ocasión ¿para qué? Para dar motivo ¿a qué? Al pecado, diga conmigo, a la naturaleza del pecado. El pecado siempre va a tratar de levantarse dentro de ti para engañarte y hacer cosas que no debes de hacer. Y te puede llegar a violar y a salirte hasta de la gracia. Y hay un peligro. Mientras estamos en el cuerpo, estamos sujetos a debilidades, a pasiones, a tentaciones y a hacer cosas desordenadamente. Pero Dios nos da la victoria mediante Cristo Jesús. Podemos hacer las cosas bien con Cristo. Porque toda ley está... porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros, porque todas estas cosas sucedían en la iglesia. Amados hermanos, hay veces que entre los mismos cristianos todavía hay celos, hay envidia, hay ira, hay enojo. El hermano decía, ¿verdad?, que no solamente el aspecto de manifestar el buen testimonio muchas veces delante de Dios, sino el carácter que muchas veces tenemos. Y es cierto. Podemos decir que nosotros mismos somos insoportables. Bendito sea el Señor,
que tomó lugar en nuestras vidas y que nos quebranta cada día para dar lugar que Cristo sea expresado. Porque si no, nadie pudiera ser vencedor. Nunca se justifique y diga que usted es bueno. Aprenda a soportar y aprendamos a soportarnos y a perdonarnos unos a otros como hermanos. No permita ofender a su hermano si no hay causa. Maduremos. Pero aquí ellos habían conocido a Jesús, querían volver a la ley y mire el problema que había. Ahí habían celos, ahí habían pleitos, porque ahí dice, si se muerden unos a otros significa que había cólera, enojo, ira. Habían problemas. Dice, vean, no se coman unos a otros. Mire que también no se vayan a consumir unos a otros. ¿Cuántos hijos de Dios tienen pleitos unos a otros y no son capaces de tolerar ni de perdonar, sino más bien dar lugar a la ira, al enojo, al celo, a la envidia, etcétera, y se vuelven enemigos? Dios no nos ha llamado para ser enemigos unos a otros, sino para ser libres. Que estamos sujetos a fallarnos. Hermano, todo el mundo nos falla, pero hay que tolerar, hay que soportar, hay que amar, hay que perdonar, hay que ser libres. Dale ese aplauso, Señor. Nos ponemos en pie.